Mi nieta me miró a los ojos y con apenas 7 años me preguntó en voz baja si tenía permiso para cenar. Sentí cómo se me encogía el corazón, pero mi rostro permaneció sereno. Décadas de honor familiar y sacrificio me enseñaron a respirar hondo antes de actuar. Aquella noche, sin decir palabra, empecé a guardar cada prueba, cada horario, cada gesto silencioso en mi carpeta azul. Esto es solo el principio de un drama familiar que pondrá a prueba nuestras tradiciones y nuestra dignidad. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. La cuchara temblaba en el aire suspendida entre el plato de sopa y los labios de mi nieta. Era sábado al atardecer en mi cocina de Carabanchel, con la luz del sol filtrándose por las cortinas de encaje que había heredado de mi madre. La mesa estaba preparada para 2 mantel sencillo pan, aún tibio de la panadería de la esquina, y un vaso de agua que dejaba círculos húmedos en la madera. Milly, con sus 7 años y su trenza apretada, me miró con esos ojos oscuros que no deberían conocer el miedo. ¿Puedo cenar?, susurró casi inaudible. Mi corazón se encogió. La cuchara se quedó inmóvil, pesada como plomo en mi mano. Nadie le enseñó a preguntar eso aquí, pensé. En mi casa siempre hubo comida a reglas, pero también cariño. Arcadio y Nieves. Mis hijos estaban ausentes físicamente, pero su sombra se extendía hasta mi cocina. No quise responder de inmediato. Respiré hondo, guardando la sorpresa bajo una capa de ternura herida. «Claro, mi niña come», le dije al fin, forzando una sonrisa que no engañaba a nadie. Milly bajó la vista y empezó a comer con cuidado, como si cada sorbo necesitara permiso. Yo observaba, registrando cada gesto, cada pausa, mientras el reloj marcaba el ritmo lento de la cena del sábado. Después de recoger los platos, comenzó la rutina de la noche. Milly se levantó y se detuvo a medio paso. «¿Puedo apagar la luz?», preguntó. «Sí, cariño, puedes», respondí, intentando que mi voz sonara normal. Luego volvió. «¿Puedo beber agua?». Asentí en silencio. El vaso en sus manos parecía enorme. Me vino a la mente mi propia infancia, en un pueblo de Castilla, cuando pedíamos permiso para levantarnos de la mesa, pero nunca para apagar una luz en nuestra propia casa. Algo pasaba en la vida de esta niña, y yo, su abuela, lo había ignorado demasiado tiempo. La repetición suave de sus gestos, su forma de mirar hacia la puerta como si esperara que alguien entrara, todo plantaba una semilla de sospecha en mi pecho. El domingo al mediodía la llevé a misa en la parroquia de San Miguel. Las campanas repicaban mientras entrábamos, y el olor a incienso se mezclaba con el de los churros de la plaza cercana. Milly se sentó a mi lado, manos juntas, ojos perdidos en los vitrales, donde la bugambilla del patio proyectaba sombras violetas. Yo pensé en el comedor escolar, en los registros de asistencia y de consumo que tantas veces había firmado sin mirar. Registro no consume era solo una anotación administrativa, pero ahora sonaba como una sasa alarma en mi cabeza. En la atmósfera comunitaria de la iglesia, sentí la intriga y el presentimiento crecer como un murmullo entre las plegarias. Esa tarde, de vuelta en casa, la observé mientras dibujaba en silencio. La luz del ocaso entraba por la ventana y caía sobre su cabello. Me quedé quieta, reflexionando sobre mi papel de abuela y madre. ¿He sacrificado tanto para esta familia? ¿Cómo no vi antes estas señales? Empezaba en mí una determinación incipiente. Debía abrir bien los ojos, pero sin reaccionar en caliente, sin armar un escándalo que pudiera cerrarme las puertas. Cuando Milly se quedó dormida con la luz encendida, me acerqué y la apagué suavemente, dejando mi mano unos segundos sobre su frente. Esa noche, al apagar la luz por ella, supe que debía abrir bien los ojos y dejar de fingir que no veía. El lunes amaneció gris sobre Carabanchel,
con un aire húmedo que traía olor a churros del bar de la esquina. Caminé al lado de Millie hasta la puerta del colegio público Zeipi. Ella apretaba mi mano con suavidad, su mochila era más grande que su espalda. Padres y madres se amontonaban en la entrada charlando rápido antes de entrar al trabajo, mientras los niños se dispersaban por el patio interior. Me quedé un momento observando las caras sonrisas automáticas móviles, en alto bolsas de desayuno, profesores llamando a lista. Todo parecía normal, pero yo ya no veía normalidad, sino signos. Millie me miró antes de entrar como buscando permiso. Le acaricié la mejilla y sonreí. «Ve tranquila, cariño», susurré. Ella asintió y desapareció en el flujo de uniformes. Yo respiré hondo. No era una abuela curiosa. Era una mujer que había aprendido a leer silencios. Dentro del edificio administrativo pedí hablar con la responsable del comedor. Mi voz sonaba calma firme como cuando litigaba por vecinos hace años en la asociación del barrio. La secretaria me indicó una pantalla en el mostrador, sonriendo sin darse cuenta de que me estaba abriendo una puerta. Me incliné hacia el registro digital. Allí, al lado del nombre completo de Millie, brillaban 2 palabras frías: «No consume». Sentí un nudo en el estómago, como si esas letras me atravesaran. Recordé la cuchara suspendida en el aire la noche del sábado y su pregunta temblorosa. La confirmación estaba ante mis ojos, pero tragué saliva y guardé silencio estratégico. Nadie debía saber todavía lo que yo estaba pensando. «Gracias por la información», dije manteniendo el tono neutro. Salí al patio exterior con pasos lentos, cada paso grabando en mi memoria la escena de esa pantalla. De camino a casa pasé por el patio de Remedios, donde las bugambillas colgaban pesadas sobre la verja, los niños jugaban a la pelota y entre los edificios se filtraba el sonido de las campanas del mediodía de la parroquia San Miguel. El tañido coincidía exactamente con la hora del comedor escolar. Sentí cómo esa coincidencia reforzaba el patrón temporal que llevaba días rondándome la cabeza. Me detuve un instante mirando las baldosas del patio como si allí hubiera una pista oculta. Era un plano fijo de mi propia sospecha, cada elemento colocándose en silencio en su sitio. Al llegar a mi portal, subí despacio las escaleras y me apoyé en la barandilla. Analicé mentalmente los datos que ya tenía la pregunta de Millie, en la cena el registro del comedor, las campanas del mediodía. Cada pieza era un fragmento de un puzzle mucho más oscuro. Decidí no actuar todavía. Primero recogería pruebas con calma, como quien teje un tapiz invisible. Entré en casa, cerré la puerta y apoyé la frente en la madera mientras las campanas aún resonaban a lo lejos. Al cerrar la puerta de mi casa con las campanas aún sonando, supe que cada dato era una pieza de un puzzle mucho más oscuro. El calor de la tarde del miércoles se pegaba a las baldosas del patio como una manta invisible. Caminaba despacio por Carabanchel con Millie de la mano después de recogerla del colegio. El sol caía sobre las bugambillas que trepaban por las verjas de hierro. Las flores violetas desprendían un olor dulce que se mezclaba con el polvo caliente. El aire vibraba, y yo sentía que cada paso me llevaba más adentro de un territorio secreto. En el patio de Remedios los niños jugaban a la pelota, mientras las vecinas hablaban en voz baja. Remedios me saludó con un gesto breve. Su mirada me dijo más que 1000 palabras. No hacía falta presentarla de nuevo su papel de observadora silenciosa. Era tan constante como el calor del patio. Sentí un malestar creciente, una sospecha que ya no era intuición, sino casi certeza. Mientras observaba a Millie correr hasta la fuente para mojarse la nuca, una imagen del pasado se superpuso a la escena presente. Era otro día, otra tarde también sofocante.
Había ido al colegio a recogerla más temprano y me habían invitado a quedarme en la merienda. Vi cómo a cada niño le servían raciones generosas de flan en cuencos grandes con nata encima. A Milly, en cambio, le dieron un pequeño vaso de plástico con un flan individual, sin nata, sin cuchara extra. Ella sonrió tímida como si eso fuera normal. Nadie dijo nada y yo tampoco. En aquel momento pensé que era un descuido. Ahora, con todo lo que sé, veo que era un ritual de exclusión, un privilegio invertido, una humillación silenciosa. El dolor de ese recuerdo me atravesó de nuevo acompañado de una rabia contenida que me quemaba la garganta. El presente me devolvió al patio. Milly se sentó en un banco a la sombra, sacó de su mochila una galleta envuelta en papel fino. Miró de reojo antes de morder, como esperando autorización invisible. Yo me quedé quieta memorizando cada detalle, el gesto de sus manos, la forma en que escondía la envoltura en su bolsillo, la mirada fugaz hacia las ventanas del edificio. Todo era un ritual aprendido. La indignación me crecía por dentro, pero todavía no era momento de actuar. Aprendí que la fuerza no siempre se muestra gritando. A veces se afila en silencio como un cuchillo escondido en la cocina. Caminamos juntas hasta mi portal. Subimos en silencio con el calor pegado a la piel. Me detuve un instante antes de meter la llave en la cerradura. Conecté mentalmente todas las piezas, el calor del patio, el flan solitario de aquella merienda, el registro del comedor escolar. Cada escena era un hilo que yo iba trenzando en secreto. Decidí preparar un plan para confrontar con pruebas, no con palabras vacías. Mi papel como abuela y madre era proteger, pero también actuar con inteligencia. Aquella imagen del flan solitario ardió en mi memoria como las baldosas del patio. Sabía que pronto tendría que actuar. Entramos en el centro de salud aquella tarde de jueves, como quien entra en una iglesia en silencio. El pasillo olía a desinfectante y a carteles viejos de vacunación infantil. Milly iba a mi lado con su chaqueta azul marino demasiado grande para su cuerpo menudo. La pediatra la recibió con una sonrisa rutinaria, le tomó peso y Taya le preguntó si desayunaba. Yo respondí con frases cortas, guardando para mí el temblor de la voz. Cuando la doctora imprimió el informe, lo dobló y me lo entregó con un sello azul y una firma rápida. Allí, en letras pequeñas, leí «Ingesta restringida observada». Sentí un frío distinto al del aire acondicionado. No era intuición, era un documento duro. Guardé el papel en mi bolso y acaricié el pelo de Milly para que no viera mi gesto de preocupación. De vuelta en casa, la cocina olía a ajo y aceite. Movía la cuchara en la olla mientras el móvil vibraba sobre la mesa. Era un mensaje reenviado del grupo de padres del CEIP. Pulsé y la pantalla se llenó de palabras que me dejaron sin aliento. Privilegio. Del comedor, pedir permiso para todo. Nieves, mi nuera, escribía con naturalidad, casi con orgullo, sobre las normas para educar la humildad. Capturé la pantalla sin hacer ruido. La indignación me subió como una ola caliente, pero respiré hondo y me obligué a seguir removiendo la olla. Sabía que cada prueba era un ladrillo para algo mayor. Arcadio llegó tarde con el abrigo colgado del brazo. Se sirvió agua sin mirarme. Yo me apoyé en la encimera y con voz baja le pregunté si Milly estaba bien en casa, si no era demasiado pedirle permiso por todo. Le dejé caer sin acusar que tenía informes y mensajes. Sus ojos se movieron de un lado a otro esquivando los míos. Murmuró algo sobre métodos educativos y se refugió en su cuarto. La firmeza contenida en mi tono lo incomodó más que un grito. Me quedé sola en la cocina con la cuchara inmóvil sobre el guiso. Saqué el informe del bolso, volví a leerlo. Miré la captura de pantalla.
Sentí que el aire del piso era distinto, más denso. Ya no podía ignorar. Me preparé para pasar de la observación a la acción estratégica. En mi interior, la decisión se formó con la misma claridad que el sello azul del informe no bastaría con insinuar. Esa noche, con el informe sellado y la captura guardada, supe que la próxima vez no bastaría con insinuar. La tarde del viernes se abrió como una hebra tensa. Apenas crucé el umbral, Milly dejó su mochila junto a la silla y me miró con esa seriedad pequeña que no debería existir en una niña de 7 años. No pidió merienda. No pidió nada. Solo sacó su tablet, buscó un archivo con dedos tímidos y me la acercó sin palabras, como si entregara un secreto envuelto en papel de estraza. Pulsé el triángulo y su voz apareció limpia y frágil, con el murmullo de un ventilador de fondo. Hoy en el desayuno esperé. Ella dijo que primero Diego. Yo pregunté si podía beber agua. Dijo que no. En el cole comí pan solo. En casa, si rompo un vaso, me quedo en la habitación oscura. Si me porto bien, a veces puedo mojar pan en la sopa. Para la tele hay que pedir permiso. Para sentarme también. Las frases no eran lamentos. Eran anotaciones, como si se hubiera convertido en su propia secretaria del miedo. Yo sentí el pálpito de la sangre en las sienes. Paré el audio, respiré, volví atrás 10 segundos y escuché otra vez. La segunda escucha dolió más, porque ya sabía dónde caía cada cuchillo. No dije pobrecita ni la abracé con alaracas. Me arrodillé a su altura y le pregunté despacio si quería que guardáramos ese audio. Asintió sin mover el resto del cuerpo. Le prometí que su voz no se perdería y que mientras estuviera conmigo, bebería agua sin permiso y comería sin miedo. Puse un vaso en su mano y la vi tomar 3 sorbos seguidos. En el cuarto, por costumbre, dudó. «Puedes, Milly», susurré, y bebió. Cuando se fue a hacer los deberes, abrí el cajón de la cocina. Saqué un taco de post-its amarillos, un rotulador negro y cinta adhesiva. Ordené la mesa a la izquierda, los horarios del comedor que la secretaria me había dejado ver. Al centro, el informe del pediatra con su sello frío. A la derecha, el pantallazo del mensaje de Nieves en el grupo de padres con esas palabras que todavía me quemaban: la niña debe pedir permiso. Así aprende, no pasa hambre, es disciplina. Empecé a escribir. 1 por cada dato. 1 por cada frase de Milly. 1 por cada silencio. 07, 45. Primero Diego. 08, 10. Puedo beber agua, que es no. 13:05, registro comedor no consume. 17:30, merienda. Esperas a que te diga. Si rompo un vaso, cuarto oscuro. Para sentarme, pedir permiso. Para la tele, pedir permiso. Los fui pegando en la pared junto a la nevera, ordenados por horas, como un rosario laico de la humillación. En el centro, con cinta más fuerte, coloqué el informe del pediatra: ingesta restringida, observada por acompañante. No escribí su nombre, no subrayé. La claridad es un martillo suficiente. El muro amarillo creció limpio y sereno. No tenía gritos, tenía estructura. Me alejé 2 pasos, entrecerré los ojos y pensé en el patio de remedios, en la pantalla del no consume, en las campanas del mediodía, en la cuchara de la primera noche suspendida como una antena rota. Saqué una foto con el móvil. No para redes, no para exhibición. Para memoria, para que nadie me hiciera dudar de lo que había visto con mis propios ojos. Milly apareció en la puerta con el lápiz en la mano. «¿Qué es eso, abuela?» «Un mapa», respondí. «Un mapa de lo que no debe volver a pasar». Se acercó y leyó en silencio. Cuando vio agua, apretó los labios. «Aquí no se pide permiso para existir», añadí. Asintió y volvió a su cuaderno como si le hubiera dado una brújula. A la hora de salida del colegio, el aire en Carabanchel olía a pan recién horneado y a tubo de escape. Me coloqué en el pasillo exterior del CEIP
Ese pasillo donde los padres hacen equilibrios entre los carros y las prisas. Vi a Nieves avanzar con su jersey claro y su sonrisa de escaparate. Alcé la mano no para saludar, sino para sostener su mirada cuando se cruzó con la mía. No llamé su nombre. No subí el tono. Saqué el móvil, abrí la foto del muro amarillo y se la mostré inclinando apenas la pantalla hacia ella. Su sonrisa tardó un segundo en quebrarse. Luego volvió, pero con la tensión de una cuerda vieja. «Qué organizada eres, Soledad», dijo, y las sílabas sonaron como piezas de plástico golpeando el suelo. Guardé el teléfono y asentí como si me hablara del tiempo. No busqué pelea. Tampoco le ofrecí salida. Dejé que la imagen hiciera su trabajo en su cabeza. Ella siguió caminando muy derecha como si el pasillo fuera una pasarela. Vi cómo apretaba el bolso contra el costado. Milly salió en ese momento con la carpeta de música. Corrió hacia mí y la abracé. «¿Podemos ir a por pan claro?», dije, y su claro se quedó colgando en el aire como una luz encendida en pasillo oscuro. De vueltas a casa, calenté una crema de verduras y puse 2 platos. Milly se sentó sin pedir permiso. Yo la miré hacerlo como quien presencia un milagro pequeño. Comimos en calma. Después ella dibujó una mariposa enorme con rotuladores, y yo en la mesa de la cocina escribí en un post-it final: «Viernes 18:45 se sienta sin pedir permiso». Lo pegué en la esquina inferior como si cerrara un expediente. Pensé en Arcadio. Le había dejado entrever mis dudas, mis pruebas. Había respondido con la incomodidad de quien abre una puerta y no se atreve a mirar dentro. No lo llamé esa noche. No para suplicar, no para discutir. Lo llamaría cuando las piezas estuvieran tan claras que negarlas fuera indecente. Mi tarea ahora era sostener a Milly y sostener mi propia calma. La justicia en familia rara vez llega con trompetas. Llega con papeles, recuerdos y una pared entera señalando la misma dirección. Me preparé una tila. La casa respiraba lenta. En la calle algún vecino cerraba persianas. En la tele del piso de arriba, un partido sin emoción. Miré el muro amarillo iluminado por la lámpara de techo y sentí que mi silencio por fin tenía forma. No era resignación. Era método. Había pasado de observar a construir la historia completa, hilo por hilo, para que nadie pudiera cortarla con una frase hecha. Antes de acostar a Milly, escuchamos juntas por última vez ese día el audio de su tablet. Esta vez la detuve yo. «Aquí donde dices lo del cuarto oscuro». «Sí», dijo bajito. «Eso no volverá a pasar», aseguré. «Y si se enfada, entonces aprenderá que hay límites que no se cruzan». Le di un beso en la frente. Apagó la luz sin preguntar, y en ese gesto cotidiano hubo un pequeño triunfo que solo nosotras celebramos. Cuando salí de su habitación, el móvil vibró. Un mensaje del grupo de padres se asomó en la pantalla. Alguien comentaba la mano firme de ciertas casas entre risas escritas. No respondí. Abrí la galería y volví a mirar la foto del muro. Lo que necesitaba decir ya estaba allí, pegado en amarillo, aguardando el momento de salir a la luz. Al ver la sonrisa forzada de Nieves por segunda vez en mi memoria, comprendí que por primera vez ella sentía que yo podía romper su juego. Y yo por primera vez, en mucho tiempo, supe que no me temblaría la mano. El sábado amaneció con un cielo lavado y un silencio raro en el patio del CEIP. Fui temprano con la carpeta azul en el bolso y el pulso tranquilo. Había olor a lejía y a café. Las madres hablaban de disfraces para la semana cultural. Los padres miraban el móvil. Milly me apretó la mano antes de entrar con su tutora y me dijo: «Bajito, hoy no tengo que pedir permiso, ¿verdad?». «No, hija», hoy no respondí. La vi desaparecer entre mochilas y me quedé en el pasillo encajada contra un
La reunión empezó con el murmullo habitual. La maestra hizo recuento de excursiones, fotocopias y horarios. Yo escuchaba con una mitad de la cabeza. Nieves llegó tarde impecable con perfume caro y sonrisa de escaparate. Se colocó a 2 sillas de la mía. Cuando la tutora habló del comedor, alguien preguntó por las normas. Y entonces Nieves, sin medir, dejó caer su frase como un cuchillo. Es que comer es un privilegio cuando no se portan bien. Hubo un silencio de tela ras. La tutora tomó una hoja y con voz neutra leyó. Nota de coordinación alumna, Milagros L. Consta como no consume en varias fechas. Se solicita aclaración. Sentí el golpe, pero no en la cara, en la certeza. Abrí el bolso. Sin prisa saqué una copia del extracto del banco con los cargos del comedor y lo dejé resbalar sobre la mesa. No miré a Nieves. Miré el papel. El folio patinó hasta detenerse junto al cuaderno de la maestra. Nadie habló. Ese silencio era el sonido que yo preparé. La reunión siguió mecánica como si nada. Al final me quedé la última. Me acerqué a administración con una sonrisa de vecina vieja que ya lo ha visto todo. Pedí con cortesía madrileña un justificante de menú no recogido. La conserje me envió al despacho. Allí la secretaria tecleó, buscó, imprimió y estampó una marca rectangular verde que dejó un relieve. Aquí tienes, señora. Leí. Servicio de comedor menú no recogido. Fechas 12, 18 y 24, sello verde. No añadí teatro. Guardé la hoja con la CS. En la salida las voces llenaron el pasillo. Milly vino saltando a Iota a mi encuentro. Llevaba una estrella de papel en el pelo. Detrás Nieves evitó mis ojos. Yo la saludé con cortesía seca. Ella respondió con una mueca de plástico. Nadie habría dicho que hacía una hora había dicho en público lo que tantas veces había practicado en privado. Volvimos a casa andando despacio, compramos pan en la Tahona y unas mandarinas. Yo iba callada, pero no por miedo, era el silencio de quien ata un nudo. Por la tarde la luz de invierno entraba oblicua en mi cocina. Puse agua a hervir y saqué la carpeta azul sobre la mesa. Fui acomodando las piezas como en un altar doméstico. Audio de Milly, captura del WhatsApp de padres, informe del pediatra con sello, foto del muro amarillo, extracto bancario, y ahora el justificante con el sello verde del comedor. Los toqué uno a uno como si me asegurara de su temperatura. No eran armas, eran verdad. Me senté y repasé la escena de la mañana. Volví a oír la frase de Nieves, exacta, frágil y cruel, comer es un privilegio. Recordé la pausa incómoda, la mirada fugaz de la maestra, el papel deslizándose. Sentí rabia, sí, pero domada con bozal. La rabia no me sirve si me quita la precisión. Mi estrategia nunca fue humillar, fue iluminar. Respiré 3 veces, apoyé la palma en la mesa y me prometí que no habría gritos, solo luz. Milly entró con su dibujo de la estrella, convertido en constelación. «Esto es para el cole. Para nosotras», dijo. La colgó con un imán junto a la pared amarilla. La cocina pareció más grande con ese cielo pequeño. Le serví chocolate y pan. Ella comió sin mirar alrededor, y su normalidad fue una victoria íntima que nadie nos podía arrebatar. Cuando se durmió en el sofá, abrí el portátil. Ordené los archivos en una carpeta única con nombres de fecha. Añadí una hoja de cálculo sencilla con columnas de día, hora, hecho y prueba. Escribí sin adornos. 12 comedor no recoge sello verde. Audio. Milly rutina. Permiso archivo. Texto 5. WhatsApp mensaje. Normas captura. 02. Adjunté fotos, me envié copia a mí misma y a un correo viejo que casi no uso. Preparé también un pendrive. Todo lo que existe en papel existe 2 veces. Guardé la carpeta en el bolso. Probé el cierre. En el espejo del pasillo me vi de frente, canas bien peinadas, ojos claros, la espalda más recta que por la mañana.
No era juventud. Era una especie de dignidad recuperada a pulso. Pensé en Arcadio. Le escribiría un mensaje breve. Tengo documentos. Quiero hablar con calma. Mañana. No para pedir permiso, sino para fijar un límite. Antes de apagar la luz, repasé mentalmente lo que faltaba: una cita con orientación, la trabajadora social del centro, quizá, la pediatra otra vez. Nada apremiaba salvo la claridad. No iba a precipitarme, pero tampoco a soltar la cuerda. El sello verde pesaba en mi bolso como una piedra lisa que cabe en la mano y te recuerda quién eres cuando habla el viento. Me asomé a la habitación de Milly. Respiraba hondo abrazada a su constelación de cartulina. Le quité el zapato que se le había quedado medio puesto y le subí la manta. No hice promesas grandilocuentes, solo pensé mañana paso siguiente. Abrí la ventana, el aire frío olía a pan y gasolina. Las campanas de San Miguel dieron y media. Ese ritmo marcó mi plan paso a paso sin temblar. Luz. Lo demás puede esperar. Con el sello verde en mi bolso supe que la evidencia silenciosa estaba a punto de hablar más alto que cualquier grito. El lunes amaneció con una claridad casi clínica. Salí de casa con la carpeta azul bajo el brazo, la misma que preparé anoche. Carabanchel olía a pan. Caminé despacio. Cada roce me recordaba que no iba a pedir permiso, iba a dejar constancia. El edificio de los juzgados no pretende impresionar, pero impone mármol cansado, fluorescentes fríos, un guardia que me pidió el DNI sin levantar la vista. Bolso y carpeta en la bandeja, por favor. Obedecí. El arco pitó por un llavero. Sonreí, levanté las manos y me registraron con rutina. Recuperé la carpeta con cuidado. Subí 2 tramos de escaleras. En cada rellano un tablón de anuncios. En la planta de familia una funcionaria de gafas finas me atendió sin prisa. Buenos días, vengo a presentar una denuncia y solicitar medidas de protección. Dije esas palabras como piedras lisas, no cortan, pero pesan. Me dio un impreso. Nombre, apellidos, parentesco, hechos. Escribí con letra clara sin adornos como he cosido toda la vida, puntada, corta, resistente. En pruebas documentales enumeré informe pediátrico, captura de WhatsApp, hoja del comedor con sello verde audio, Milly 01 y registro del comedor. La funcionaria llamó a un compañero para cotejar copias. Trae el audio en un pendrive, sí. El pequeño dispositivo etiquetado con mi letra quedó dentro de un sobre marrón. Queda registrado. El sello golpeó la mesa con un sonido hondo. Asentí. Firmé y fechamos y me dieron un resguardo con número de entrada. Lo deslicé en la solapa de la carpeta azul. Allí latió discreto como un pulso. Me indicaron la sala donde me recibiría la técnica de protección a la infancia. La esperé mirando una ventana, fachadas cuerdas, de tender, una bugambilla obstinada. Al entrar me ofreció agua. Cuénteme de forma cronológica y sin calificativos. Obedecí. Describí la cuchara detenida en el aire, el no consume junto a su nombre, las campanas del mediodía, el flan solitario, las normas de pedir permiso para todo y la frase pública de Nieves. Comer es un privilegio. Ella asentía y escribía. ¿La menor muestra hipervigilancia? Preguntó. Sí, antes de beber agua miras a los adultos como si esperara un disparo invisible. Anotó. ¿Tiene usted apoyo familiar? Sonreí sin humor. Tengo mi edad y mis papeles. No era una broma. Era mi inventario. Me explicó el circuito valoración posible derivación, al equipo psicosocial, comunicación, al colegio seguimiento. Me informó de plazos y derechos. Sentí un alivio que no es alegría, es suelo bajo los pies. Salí a la calle con resguardo en la carpeta como una semilla en un sobre. El aire olía a castañas. Bajé por General Ricardos hasta el Centro Cultural, donde por la tarde se organiza la fiesta del barrio.
Fui porque siempre voy. La vida no se detiene por nuestras batallas. En el vestíbulo Nieves estaba rodeada de 2 o 3 conocidas. Hablaba con ese tono de quien quiere sonar razonable y solo consigue sonar calculada. A veces las abuelas exageran. Ven control donde solo hay normas. No me vio entrar. No hice ruido. Cogí un folleto y esperé el momento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, seguí sin hablar. Caminé hasta el tablón y sin teatralidad clavé con una chincheta una fotocopia reducida del sello verde, menú no recogido. Quedó allí pequeño y contundente. El silencio que siguió fue breve, pero elocuente. Nieves recolocó el flequillo, sonrió a su coro y cambió de tema con torpeza. Yo me acerqué a la mesa de inscripciones, saludé a Remedios, firmé para ayudar en la tómbola. Hice todo con una lentitud que vuelve aliado al tiempo. Una vecina me susurró. «Se te ve entera, Sole». «Estoy ocupada, sí», respondí. No mentía. Volví a casa antes del anochecer. Milly hacía los deberes en la mesa lengua y matemáticas con dibujos. Le preparé una merienda sencilla y la dejé a su ritmo sin preguntas. En el pasillo llamé a casa Arcadio. Me atendió a la tercera. «He presentado denuncia». Silencio. «¿Contra quién? Contra los hechos». Suspiró. «Mamá, no montes un escándalo». «No monto nada», ordenó. Colgué con cuidado para no romper lo que aún podía salvarse. La pared amarilla parecía un mapa, cada post-it una coordenada. Esa noche abrí de nuevo la carpeta. Toqué el resguardo sellado, la copia de la denuncia, la hoja del comedor con el sello verde. No celebré, preparé. Redacté una carta breve para la tutora y otra para la dirección del centro con copia a la técnica. Añadí una lista de fechas y ofrecí disponibilidad para acompañar a Milly a la hora de comer. Pegué los sobres y los dejé junto a las llaves. Mañana a primera hora los entregaría en mano. Antes de acostarme salí al balcón. El barrio sonaba y platos y televisión. Un niño practicaba trompeta 2 portales más allá. Le fallaba una nota que intentaba una y otra vez. Pensé en Nieves, en su necesidad de escenario. Pensé en mí, en mi oficio antiguo de sostener sin ruido. El aire estaba limpio. Pensé en la línea silenciosa que había trazado desde la cuchara en el aire hasta el sello verde. Nada de gritos, nada de escena, papeles, fechas, miradas. A veces la justicia empieza por ordenar cajones casa. No sé en qué momento exacto me di cuenta. Quizá cuando apagué la luz del salón no me temblaban las manos. Me acosté con esa constatación humilde. No era valentía, era orden. Y el orden a mi edad es una forma de amor. Esa noche, con la denuncia sellada en la mano, comprendí que el siguiente movimiento nos desnudaría sic a todos. La tarde del miércoles me recibió con un cielo de lana. Arcadio nos había citado en su salón. Fui andando con la carpeta azul apoyada en las costillas como quien protege un órgano. Al abrirse la puerta olí colonia infantil y nervios. Milly estaba en el sofá, los pies colgando. Arcadio rondaba por el pasillo. Nieves alineaba vasos en la mesa baja con una precisión teatral. Yo me senté sin quitar el abrigo. Vine a sostener miradas, no a discutir. «Mamá, gracias por venir», dijo Arcadio. «Mejor hablarlo todos». Asentí. En la ventana, la bugambilla del patio vecino peleaba con el viento. Milly me buscó con los ojos pidiendo un permiso que ya no necesitaba. Le respondí con un gesto mínimo. Nieves tomó la palabra con sonrisa de escaparate. «Se han malinterpretado normas. Aquí hay orden, la niña come, la niña duerme. La niña aprende a pedir las cosas». Guardé silencio. El reloj marcó un segundo más largo que los demás. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó Arcadio. «Quiero que Milly no pida permiso para existir», pensé. Dije otra cosa. «Quiero que la verdad se siente con nosotros». Abrí la carpeta sin aspavientos. Deslicé sobre la mesa el informe del pediatra con su sello,
la captura de WhatsApp donde se hablaba de privilegio del comedor y el registro con el sello verde de menú no recogido. Los papeles ocuparon su territorio. Nadie los tocó al principio. Nieves forzó una risa breve. «¡Papeles! Siempre hay papeles». El timbre de su voz no encontró asiento. Giré la tablet hacia el centro y desbloqueé el archivo 1001. Pulsé reproducir. La voz de mi nieta llenó el salón pequeña y seria. «Hoy he pedido permiso para beber agua. He esperado. Luego he pedido permiso para sentarme. He esperado. Luego he pedido permiso para cenar. Pausa. He esperado». Los segundos entre frases eran cuchillos envueltos en algodón. Nadie respiró hondo. El reloj volvió hasta Tieta a estirarse. Arcadio dejó de mirar la pantalla para mirar a su hija. Algo en su expresión se aflojó como una cuerda que ya no sostiene el puente. «Mili, cariño, siempre pides permiso». Ella no respondió. No debía justificar su vida. Nieves fue rápida. Es una forma de educar, de enseñar límites. Aquí comer es un privilegio que se gana con buen comportamiento. La palabra golpeó la mesa. Arcadio cerró los ojos un instante. Hablé por primera vez. Comer no es un privilegio. Es un derecho. Y negar un derecho deja marca aunque no haga ruido. La grabación siguió un vaso posado el roce de una silla. Yo miré al techo para no llorar. Volví a los papeles a su frialdad útil. El colegio ha estampado este sello. No es opinión. Toqué el verde exacto con la yema del dedo. Nieves ladeó la cara. «Eres buena montando relatos, Soledad». «No, soy buena reconociendo patrones». Arcadio se frotó las manos. «¿Qué propones?» «Proponer no. Ya he actuado». Saqué el resguardo de la denuncia y lo puse al lado del sello verde. La cifra del expediente brilló como una fecha. Nieves se incorporó. «¿Contra nosotros?» «Contra las prácticas», corregí. «Contra el daño manso que convierte a una niña en invitada de su propio plato». Mili levantó la mano con pudor. «Abuela, ¿puedo ir a beber agua? No pidas. Ve». Se levantó despacio mirándonos a todos como quien aprende una puerta nueva. El golpe mayor no fue un grito, sino la ausencia de excusas. Arcadio murmuró. «Me he equivocado. No recordaba oírselo desde que era niño». Nieves buscó su móvil un ancla. No encontró nada útil en la pantalla. «Esto se está sacando de quicio», dijo. «Es disciplina. Es condicionamiento». Respondí todavía en voz baja. «Y yo no voy a mirar a otro lado». Recogí parte de los documentos y dejé otros como un espejo. Habrá seguimiento. El colegio está avisado. Y yo también. Me puse en pie. Nadie se movió. Mili volvió con la boca húmeda y un brillo extraño, mitad vergüenza, mitad alivio. Le acaricié el pelo. «Mañana te acompaño al comedor». Nieves abrió la boca. Arcadio la cerró con un gesto cansado. «Mamá, ¿te quedas a cenar?» La pregunta pesó mucho. La pesé también. No hoy. No por castigo, sino para que el silencio hiciera su trabajo. Caminé hasta la puerta. El reloj siguió sonando como un cincel. En el portal la bombilla temblaba. Bajé las escaleras sin mirar atrás. La noche de Carabanchel parecía más limpia. Un vecino sacudía un mantel. Cayeron migas como nieve templada. Guardé la tablet. Toqué la carpeta azul. El resguardo de la denuncia pesó en mi bolso como una piedra de playa. Te recuerda que sigues aquí con nombre. Pensé en la mañana siguiente y en las consecuencias que ya no nos pertenecían solo a nosotros. A veces el amor es un límite dibujado con pulso firme, y a veces el límite, cuando por fin se traza, deja entrar aire. En la escalera me apoyé en la barandilla de hierro. Detrás de la puerta Arcadio hablaba muy bajo. Nieves movía sillas, ese orden que arregla fuera y rompe dentro. Recordé la pared amarilla de mi cocina. Los post-its no eran adorno,
Era mapa. Acaricié el borde áspero del expediente. Pensé en Remedios en su patio caliente, en cómo me sostuvo con una mirada cuando todo parecía normal. De camino a casa pasé por la papelería. Compré un cuaderno azul. En la primera página escribí: «Hoy la verdad se sentó a la mesa». No será diario, será registro. Si Nieves pide escena, yo tendré actas. Mi edad no es un freno, es escuela. La bugambilla rozó el cristal y el reloj siguió tallando la hora lento. Cuando la voz de Milly resonó en el salón, las paredes de sus excusas empezaron a desmoronarse. Me desperté con un cansancio limpio de esos que dejan la cabeza clara como un plato recién lavado. La cocina olía a zacafé y a pan del día. El goteo del grifo marcaba un compás obstinado. Preparé 2 tazones. Arcadio apareció con Milly antes de hora. «Ha madrugado», dijo evitando mirarme. La senté a la mesa y sin preguntar nada puse pan con aceite y leche tibia. Milly esperó medio segundo por costumbre y luego empezó a comer. Ese medio segundo me dolió más que cualquier grito. Arcadio revolvió el móvil como si dentro hubiese una salida. «Tengo que irme». Le ofrecí café. Dijo que no. La niña masticaba despacio y cada bocado parecía restituirle un trocito de país propio. Cuando terminó me enseñó un dibujo, baldosas amarillas, una mesa en una esquina. Mi sitio. Lo sujeté en el frigorífico con el imán de sardina. «Hoy te llevo yo al cole». Asintió con una calma que, por lo franca, me partió el pecho. Bajamos a la calle. Carabanchel crujía en persianas y olía a pan caliente. Delante del CEIP los corrillos de madres y padres tenían ese brillo mate de la porcelana que se ha golpeado demasiadas veces. Me saludaron sin acercarse. Oí palabras sueltas: comedor, informe, privilegio. Dejé a Milly en la fila. Me apretó la mano y desapareció por el pasillo cabeza alta. Al subir a casa llamaron a la puerta. Un mensajero sobre con membrete de servicios sociales a nombre de Arcadio. Firme. 10 minutos después regresó. Le señalé el sobre. Lo abrió torpemente. La frente se le cubrió de un brillo mustio. «¿Han recibido algo?», murmuró. «Quieren hablar». Se sentó sin pedir permiso raro en él. Le puse un vaso de agua. «Se aclarará». No respondí, dejé que su propia voz chocara con las paredes. Guardó el papel y se fue cerrando mal. La puerta... Volví al colegio para una gestión. En la entrada los susurros corrían como viento por un patio interior. Dicen que hay denuncia, que si lo del comedor, que exageran. Un padre dijo: «Claro, a comer no se le llama privilegio». El aire se detuvo un segundo y siguió. Vi a Nieves al fondo, maquillaje impecable y mandíbula dura. Me sostuvo la mirada. Yo no ofrecí ni una palabra. Aprendí hace años que el silencio bien puesto es una herramienta, no una rendición. De regreso abrí ventanas. Cociné una tortilla y la comí de pie frente al muro amarillo de post-its, horas, frases textuales, sellos. La voz de Milly de la noche anterior parecía seguir grabada en la pintura. Repasé despacio el sello verde. El registro no consume la reunión familiar, donde el audio quebró los discursos. Nada de eso me dio satisfacción. Me dio dirección. Hay guerras que se conquistan con oficina, no con espada. Me senté con la libreta. Organicé el calendario, llamada con la trabajadora social, cita con el orientador del CEIP, posible audiencia. Hice copias de todo y armé una carpeta nueva. Escribí «audiencia» en el lomo con rotulador grueso. El trazo salió firme. Cuando una matriarca se decide, el pulso deja de temblar. El móvil vibró. Remedios. En el grupo ruedan capturas viejas. Si sales, toma la otra calle. Le di las gracias. No cambié mi ruta. Regué la bugambilla del balcón y puse una lavadora. Las rutinas sostienen cuando el barrio se tambalea.
Llamé al colegio para confirmar la hora de música de Millie. Su voz sonó leve y luminosa. Esa luz me recordó para quién estaba midiendo cada gesto. Por la tarde volví a la puerta del CEIP. Varias miradas se apartaron tarde con esa torpeza de quien no quiere ser sorprendido mirando. Una madre se acercó. «Si necesitas algo...». No terminó la frase, pero la dejó en el aire como una manta lista para cubrir. Nieves se quedó quieta, clavada al suelo, pequeña no por su estatura, sino por la forma en que el rumor le había retirado los andamios. Al anochecer la casa volvió a estar en calma. Abrí el cuaderno y escribí: no discutir, preparar, dormir. Ordené los documentos por orden de ingreso, comprobé que las copias estaban legibles y guardé un pen con los audios. Apagué la radio, cerré persianas y respiré hondo. No soy heroína, soy constante. La constancia como el agua cae gota a gota y termina horadando la piedra. Me quedé un momento en el pasillo, a oscuras, escuchando las pisadas del vecino y el rumor del ascensor. Pensé en Arcadio con el sobre en el bolsillo en Nieves, rodeada de teléfonos en Millie dibujando esquinas. No puedo reparar todas las grietas, me dije, pero puedo apuntalar la que sostiene el techo. Mañana llamaré a la abogada del barrio. Quiero que todo esté listo antes de que la audiencia tenga fecha. Antes de acostarme llamé a la vecina del cuarto amparo voluntaria del AMPA. Le pedí solo una cosa. Si mañana preguntan por mí, diles que no discuto en la puerta. Lo que tenga que decir está documentado. Ella me sostuvo la mirada y asintió sin teatro. «Hazlo por la niña», dijo. «Lo hago por todas», respondí. En casa doblé con cuidado la chaqueta azul de la carpeta y la dejé sobre la mesa lista para salir cuando hiciera falta. Puse una nota en el frigorífico: copia DNI, historial del comedor, sello verde, audio. Abrí la ventana del patio para que entrara el frío de la noche que despeja la cabeza, más que cualquier discurso, y apagué la luz. Cuando cerré la puerta, el eco de sus susurros me dijo que mi guerra silenciosa se había convertido en una tormenta pública. El lunes amaneció con un frío limpio y una claridad que parecía lavarlo todo. Crucé la plaza con la carpeta azul apretada contra el pecho. Las palomas levantaron vuelo al empujar la puerta del juzgado de primera instancia. El mármol olía a lejía y el eco imponía respeto. Respiré hondo. No era una guerra de gritos, era el territorio de los sellos. Mostré el DNI, pasé el arco y subí en ascensor. En el acero repasé mis ojeras, la coleta baja, el abrigo sin adornos. Apreté los labios y recordé la cuchara suspendida sobre el plato de Millie. «Tranquila», me dije. «Hoy habla el papel». La sala de vistas parecía una iglesia laica, bancos de madera, paredes desnudas. Arcadio ya estaba a la izquierda, mirando el suelo. Nieves, rígida, lucía un vestido demasiado vistoso para un lunes. Evité sus ojos. Me senté con mi abogada Teresa, voz serena y lápiz afilado. «Cuando nos llamen, conteste lo imprescindible», susurró. «La compostura es estrategia». Asentí. El ujier anunció nuestros apellidos. «Entramos». La jueza de mirada gris nos invitó a sentarnos. El tiempo se volvió cuadriculado. Comenzó Teresa, presentó el índice, las fechas, los pantallazos del «no consume el informe del pediatra con sello verde». Enumeró sin prisa, dejando que cada documento encontrara su silencio. Yo permanecí inmóvil, manos sobre las rodillas, escuchando cómo mi sospecha tomaba huesos. «Señoría», dijo, «solicitamos la audición del archivo. Millie rutina. Corresponde a la menor describiendo la pauta de pedir permiso para ingerir agua y alimentos». Un murmullo cruzó la sala. La jueza levantó la vista. «Reprodúzcase». El ujier conectó el altavoz. Pulsé. Primero solo estática, y después la voz pequeña de mi nieta cuidadosa. «Hoy pedí permiso para beber en el recreo. Me dijeron que esperara.
luego para el postre. Y mejor no que me acostumbre. Respiraba con valor. Para encender la luz, pregunto. Para sentarme al sofá, pregunto. Si no pregunto, me miran feo. Nadie tosió. La voz de Milly llenó la madera como un aceite lento. Sentí que algo en mí se abría no para llorar, sino para sostenerla mejor. Miré a Arcadio. Tenía los dedos blancos. Nieves mantenía el mentón alto, pero su rímel había perdido la geografía. Cuando el audio terminó, la jueza dejó pasar un silencio. Anotó algo. Consta dijo. Continué. Teresa proyectó el sello verde del comedor, la línea menú no recogido repetida. Explicó las horas y la coincidencia con las campanas. Cité cuando me lo pidieron una única frase. La niña preguntó si tenía permiso para cenar. Guardé las demás palabras donde deben estar a salvo. Llegó el turno de Nieves. Su abogada presentó un folio reluciente. Señoría, aportamos certificado del centro escolar que acredita consumo regular. La jueza tomó el papel. Lo evaluó como quien sopesa una fruta. Frunció el ceño. ¿Qué sello es este?, giró el folio. El formato no coincide con el de la administración. Falta la matriz y la tinta no es la habitual. Nieves balbuceó sobre copias digitales. La jueza pidió el original. No lo había. Ordenó confirmar con el CEIP. Esperamos. El reloj convirtió 5 minutos en un mes. Yo conté las vetas de la mesa para no mirar a nadie. El funcionario regresó con una impresión. No consta la emisión del certificado aportado. La jueza dejó el folio de Nieves boca abajo, como se deja un cuchillo. Advertencia, dijo, aportar documentación no auténtica perjudica su posición. ¿Y la de quien la asesora? El aire cambió. Arcadio levantó por fin la cabeza. Sus ojos buscaron los míos y no encontraron refugio. Pensé en el patio caliente, el flan solitario, el muro amarillo de mi cocina. Las piezas se colocaban solas. Teresa cerró con una petición sobria medidas cautelares para proteger la rutina alimentaria de Milly seguimiento, por trabajadora social y orientación parental. Ni venganza ni teatro, logística y respeto. Visto para sentencia, anunció la jueza. La resolución será notificada en los próximos días. Nos pusimos en pie. Guardé el móvil y la carpeta. Mi cuerpo temblaba apenas no de miedo, sino de regreso a mí. Al salir el pasillo estaba lleno de ecos. Nieves evitó mi hombro. Arcadio se quedó atrás inmóvil. En la calle el frío seguía limpio. Compré un café en vaso de cartón y lo sostuve entre las manos. No sonreí. No hacía falta. A veces la dignidad es simplemente no apartar la mirada cuando el barniz se agrieta. Mientras cruzaba la plaza pensé en Milly, su voz había llenado una sala entera y sin gritar había colocado a los adultos frente a la evidencia. Sentí alivio, no triunfo. Lo que yo quería no era ganar, era que la niña no tuviera que pedir permiso para existir. Teresa me alcanzó en la acera, envolvió mis dedos con el vaso para que no tiritara y habló bajo. Ahora, paciencia. La fuerza ya está en el expediente. Evite discusiones y documente todo. La trabajadora social llamará esta semana. Asentí. No necesitaba teatro. Necesitaba continuidad. En el bolso, la carpeta azul pesaba menos que al venir. En el portal, una vecina murmuró ánimo, y yo respondí con un gesto mínimo. La calma también se aprende. Cuando el defecto del sello fue señalado, la sala se quedó sin palabras, y por primera vez sentí que la balanza de la justicia empezaba a inclinarse de nuevo hacia nosotras. 2 días después de la vista me senté en el mismo banco del juzgado de primera instancia. Llevaba el bolso azul con las copias sello verde del comedor no consumido audio, de Milly capturas del grupo. No venía a pelear, venía ya a recoger. Me repetí dignidad, silencio, claridad. La funcionaria abrió la puerta con una carpeta. Dijo mi nombre y entré. Sobre la mesa el papel con membrete medidas provisionales. Leí despacio.
Me otorgaban la guarda provisional de Milly durante el proceso, visitas para Arcadio bajo horario y supervisión para Nieves, seguimiento de servicios sociales y evaluación pediátrica. Firmé donde me señaló. No lloré, sentí alivio y peso al mismo tiempo. «Esto no es el final», dijo en voz profesional. Asentí. El texto añadía: requisitos entrega en punto neutro. Nada de castigos que impliquen restricción de comida, comunicación por escrito, sesión obligatoria de parentalidad positiva y revisiones quincenales con una trabajadora social. No eran líneas decorativas, eran barandillas para que una niña caminara sin tropezar. Arcadio esperaba fuera de pie junto a la pared. Su mirada fue al papel. Se lo mostré. En sus ojos hubo un cansancio que por fin se reconoce. «Mamá», murmuró. Yo respondí, bajo. «Hay condiciones. Son por Milly». Bajó la cabeza como cuando de niño rompía un vaso. Le indiqué punto y horas de entrega. Agradeció con un gesto torpe y miró la puerta como si esperara un indulto. Nadie salió a rescatarlo. Se fue con los hombros caídos. Mientras bajábamos las escaleras dije, solo, «No discutiré en pasillos». Asintió. Hubo un silencio limpio que antes habríamos llenado con excusas. Hoy lo dejamos vivir. Por la tarde sonó el timbre. Era Nieves sin maquillaje, la bufanda mal anudada. Entró y se quedó frente a mi pared amarilla de post-its horarios, frases, datos. Lo apuntó todo, dijo, más asombro que reproche. Serví 2 vasos de agua. El agua basta cuando la garganta sabe a hierro. El reloj marcaba las 5:30, la hora a la que Milly solía pedir permiso para merendar. «Yo no inventé las reglas», empezó. «Me las pidieron». Esperé la coartada. Llegó a medias. «¿Quién?», pregunté. Apretó la bufanda. El coordinador del comedor, la orientadora y alguien del consejo. Querían que Milly aprendiera límites. Me prometieron un puesto en la AMPA y ayuda con la lista del piso. La palabra puesto fue un golpe seco, convertir la obediencia de una niña en moneda. También hubo mensajes, añadió. Me borraron casi todos. Guardé uno. Me enseñó una captura a reforzar la petición, en todo no ceder, si la abuela se mete, neutralizar. Las letras me quemaron los dedos. Conté hasta 7 como le enseño a Milly cuando no concilia el sueño. Recordé aquel flan pequeño en el patio y la mirada de Milly buscando permiso en el aire. «¿Por qué vienes?», pregunté. «Porque tengo miedo. Porque me equivoqué. Porque hoy oí reír a Milly con usted y supe que esa risa no me incluye. No supe si era culpa o miedo a quedar fuera del cuadro. Quizá ambas cosas. No puedo prometerle nada», dije. «No soy jueza. Y aunque lo fuera, no hay absolución que borre lo hecho». Asintió. «Pero aún puede hacer algo. Entregar todo, colaborar, decir la verdad con nombres y fechas». Sacó un pendrive y lo dejó junto al vaso. «Hay correos y un borrador de acuerdo. Me usaron y yo los dejé». Respiró hondo. «Usted decidirá si lo abre». La acompañé a la puerta. No la abracé. Las derrotas privadas piden cuartos tranquilos, no consuelos rápidos. Cuando quedé sola, coloqué el pendrive junto a la carpeta azul. Azul y metal parecían respirar una promesa peligrosa. Apagué la radio. Necesitaba oír mis pasos. Esa noche acosté a Milly. Dejó el vaso de agua en su mesilla y se durmió con la respiración que más me calma. En la mesa del salón puse a la izquierda la resolución, en el centro las capturas y el informe a la derecha, el sello verde. Al extremo el pendrive. Pensé en la cuchara detenida en el aire, en la pregunta que abrió la grieta. Pensé en Arcadio detenido en un pasillo, en Nieves temblando ante su propio espejo. Abrí una libreta y anoté meta proteger la risa. Ruta verdad sin gritos. Al cerrar la libreta programé cita con la trabajadora social y avisé a mi abogada. Mi corazón pedía acelerar y exponer de una vez
a todos los nombres. Mi cabeza trazó el mapa. Cada paso legal cuesta tiempo y añade ruido. La protección de Millie exige precisión. No se trata de ser buena, sino justa y eficaz. A veces la justicia es estruendo, otras un martillo que golpea sin astillar. Respiré por 4, solté por 6. Quise sentir en el pulso la calma de quien clava un clavo recto. Guardé todo por orden. Fui a la ventana. La luna fría sobre los tejados de Madrid parecía una moneda que alguien rechazó. Oí de lejos las campanas de San Miguel puntuales como el comedor que negaron. Recordé a mi madre. El silencio se maneja, no te maneja. Sonreí. He hecho del silencio una herramienta, no un refugio. Ahora debe decidir si abre una puerta mayor. Con la orden provisional en la mano y la confesión de Nieves resonando en mi cabeza, comprendí que el veredicto final pondría a prueba no solo la justicia, sino mi propio corazón. Entré por última vez en el juzgado de primera instancia de Carabanchel, con la misma carpeta azul bajo el brazo. Era lunes por la mañana, una semana después del último temblor en nuestra familia. El aire de la sala olía a papel viejo y a madera encerada. Las lámparas altas iluminaban los bancos y el murmullo de abogados y funcionarios era un rumor contenido, como si la sala respirara antes de pronunciar su veredicto. Caminé despacio sintiendo el pulso en las muñecas, pero con la espalda recta. Me senté en el banco asignado, un asiento más lejos de Arcadio que en la vista anterior. Nieves estaba pálida con las manos entrelazadas. Apenas levantó la vista cuando yo entré. Por dentro tenía nervios, pero en la superficie solo dejé ver mi respiración pausada. El juez entró con su toga y el sonido de la puerta cerrándose cortó el murmullo. «Se abre la sesión», dijo con voz grave. Sentí que cada palabra pesaba. La secretaria repasó los nombres y el caso. Yo miraba al frente sosteniendo con firmeza mi bolso. Notaba la tensión en el ambiente, una mezcla de expectación y miedo que se podía cortar con cuchillo. Las bancas crujían bajo el movimiento inquieto de quienes asistían. La sala parecía un escenario ceremonial, donde por fin se representaría la última escena. Cuando empezó la lectura del fallo, el tono del juez fue seco, jurídico, con frases que se iban encadenando como escalones. Mis oídos captaban cada término: tutela definitiva, restitución económica, visitas supervisadas, bienestar de la menor. Era como escuchar música en la que cada nota encajaba en la partitura que yo había tejido durante meses. Sentí cómo se me aflojaban los hombros. No lloré ni sonreí, solo asentí muy levemente. Arcadio bajó la cabeza y Nieves apretó los labios, una mueca de incredulidad que se quebró cuando escuchó restitución financiera y supervisión obligatoria. La secretaria entregó los papeles a mi abogada y yo respiré hondo, como si saliera de un túnel largo y oscuro. De pronto Arcadio se levantó. No lo había planeado. Se notaba en su gesto. Caminó despacio hasta el estrado y pidió la palabra. El juez le permitió hablar. Con voz temblorosa miró al frente y dijo que apoyaba la decisión del tribunal, que reconocía mi sacrificio y que estaba dispuesto a colaborar para que Millie estuviera segura. Sus palabras no fueron teatrales ni largas, pero tuvieron un peso inesperado. Sentí una mezcla de sorpresa y calor en el pecho. Por primera vez en años, Arcadio rompía la red de Nieves en público. Ella se quedó inmóvil con la boca entreabierta sin encontrar respuesta. Ese gesto no borraba todo, pero abría una grieta distinta. Una semana después, el sol caía sobre mi terraza renovada en Carabanchel. Millie dibujaba en un cuaderno mientras yo regaba las macetas de bugambilla. La ciudad sonaba de fondo con las campanas de San Miguel, esta vez como un canto lejano, no como una alarma.
En la mesa había pan tostado y chocolate caliente. Ella reía al ver cómo un gorrión picoteaba migas. Yo me senté a su lado sintiendo la textura áspera de la barandilla recién pintada y el olor de la tierra húmeda. Recordé la cocina de aquella primera noche, la cuchara detenida en el aire, y me pareció un recuerdo de otra vida. No había venganzas espectaculares ni aplausos, solo el silencio limpio de una nueva rutina. Había ganado la tutela y la restitución, sí, pero sobre todo había recuperado mi papel de abuela, sin pedir permiso para existir. Miré a Milly, su pelo suelto. Brillaba al sol, sus manos manchadas de lápices de colores. Me di cuenta de que no necesitaba proclamar victorias. El simple hecho de estar allí juntas era suficiente. El pasado seguía siendo parte de nosotras, pero ya no dictaba nuestro presente. Mientras el sol se inclinaba sobre Madrid y la risa de Milly llenaba la terraza, entendí que la justicia me había dado más que un veredicto me había devuelto a mí misma. A mi edad he aprendido que el honor familiar no se defiende con gritos, sino con dignidad y constancia. Cada decisión que tomé para proteger a mi nieta fue también un espejo para revisar mis propios silencios y tradiciones. En nuestras fiestas familiares celebramos la vida, pero también debemos cuidar a los más vulnerables. ¿Cuántas veces miramos hacia otro lado sin querer ver? Yo ya no lo hago. ¿Y tú qué harías en mi lugar si vieras una injusticia así en tu familia? Si esta historia te ha conmovido, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué opinas. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que la fuerza de una matriarca está en su ejemplo.